¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Quisiera tener mi chica herramienta para que preguntara de qué es tiempo y dijéramos que es tiempo de aprender Excel, pero bueno, no contamos aún con el presupuesto, pero vamos a continuar con el temario de certificación, modo 200 de Excel, nivel asociado. El siguiente tema es uno de los temas que en mi muy particular punto de vista debería ser una certificación aparte porque es un universo completo el tema de los gráficos. Vamos a entrar a la parte de administración de gráficos. Vamos a crear gráficos y cómo se crea una hoja de gráfico. Bueno, vamos a ver cómo lo hemos estado haciendo desde el portal del mismo Microsoft. Y bueno, aquí está la liga que les voy a compartir es crear un gráfico de principio a fin. Los gráficos le ayudan a la audiencia a que la audiencia visualice los datos de una forma más efectiva. Obtenga información sobre cómo crear un gráfico y agregar una línea de tendencia. Puede iniciar el documento a partir de un gráfico recomendado o elegir uno de muestra de la colección de plantillas predeterminadas o predefinidas. Aquí nos muestra que son los que existen para Windows, para Mac y para web. Viene un pequeño video de cómo se realiza. Acá nos dice crear un gráfico, seleccione los datos para el gráfico, seleccione insertar gráficos recomendados, seleccione un gráfico en la pestaña gráficos recomendados para obtener una vista previa del gráfico. Nota, puedes seleccionar los datos que quiera en el gráfico y presionar al F1 para crear un gráfico inmediatamente, pero es posible que no sea el mejor gráfico para los datos. Si no ve un gráfico que le guste, seleccione la pestaña todos los gráficos para ver los datos, para ver todos los tipos de gráfico. Ahorita vamos a tratar de aplicar este atajo del teclado para ver si funciona. Luego nos dice seleccione un gráfico, seleccione aceptar, agregar una línea de tendencia, seleccione un gráfico, seleccione diseño, agregar elementos de gráfico, seleccione tendencia y después seleccione el tipo de línea de tendencia que quiera como lineal, exponencial, extrapolar, lineal o media móvil. Vamos a ver qué más nos dice en el portal de Microsoft en esta parte de crear gráficos, un gráfico con gráficos recomendados. Aquí nos vienen las versiones en las que se puede hacer. Nos dice que si está explorando gráficos en Excel y le cuesta averiguar cuál es el adecuado para usted, puede probar el comando gráficos recomendados en la pestaña Insertar. Excel analiza los datos y le hará sugerencias. Entonces aquí ya no viene para Windows, Mac y para el web. Seleccione los datos que desea usar para el gráfico, haga clic en Insertar, tablas. Bueno, aquí no es tablas dinámicas, aquí es gráficos. Insertar y luego es en gráficos. Ahorita vamos a ver esta parte. Debe ser un tema de traducción. Y bueno, aquí aparece las opciones que aparecen para los gráficos. Y aquí nos muestra la pestaña de gráficos recomendados. Dice, desplácese por la lista de gráficos que Excel recomienda para sus datos y haga clic en cualquier gráfico para ver el aspecto que tendrán sus datos. Es decir, de acuerdo a la información que nosotros hemos seleccionado, Excel nos va a mandar algunos gráficos recomendados y si no, tenemos la pestaña de todos los gráficos. Sugerencias, si no encuentra ningún gráfico que le guste, haga clic en todos los gráficos para ver todos los tipos de gráficos disponibles. Cuando encuentre el gráfico que desea, haga clic en aceptar. Use los botones elementos de gráfico, estilos de gráfico y filtros de gráfico que hay junto a la esquina superior derecha del gráfico para agregar elementos como títulos de ejes, etiquetas de datos, personalizar el aspecto del gráfico, cambiar los datos que se muestran. Estos temas los vamos a ver más adelante, que es también tema de certificación, pero lo vamos a ver en unos videos más adelante. Luego nos dice, para obtener acceso a las características de formato y diseño adicionales, haga clic en cualquier lugar del gráfico para agregar las herramientas de gráfico a la cinta de gráfico y a continuación haga clic en las opciones que desea de la pestaña diseño y formato. Es decir, cuando nosotros creamos un gráfico, lo seleccionamos, van a aparecer unas nuevas pestañas que nos van a servir para poder editar el gráfico como tal. Entonces, vamos a abrir nuestro queridísimo Excel. Y en este caso vamos a abrir un archivo de los mismos que vienen con la aplicación, que se llama, le damos la bienvenida a Excel. Vamos a dar clic aquí y le vamos a decir crear. Y nos vamos a ir a la hoja que dice analizar. Entonces aquí nos dice que primeramente tenemos que seleccionar los datos que vamos a graficar. En este caso, como estos datos están contiguos, con que nosotros seleccionamos una celda
dentro de estos datos como tal, nosotros ya podemos ir a la ficha insertar gráficos y aquí vienen los gráficos recomendados, que era lo que nos mencionaba. El portal dice, ¿deseas que te recomendemos un buen gráfico para presentar tus datos? Dice, selecciona datos de la hoja de cálculo y haz clic en el botón para obtener un conjunto personalizado de gráficos que consideramos que se ajustarán de manera óptima a tus datos. Es decir, de acuerdo a lo que ve aquí Excel, un análisis rápido, acá en gráficos recomendados, nos va a mandar cuáles gráficos se podrían adaptar para presentar nuestra información. En este caso nos dice que puede ser uno de proyección solar, de rectángulos, columnas agrupadas, otro de columnas agrupadas, este es de columnas apiladas, barras agrupadas, viene este de dispersión, de burbuja, columnas 100% apiladas, de embudo, de Pareto, ¿vale? Y si en caso de que ninguno de estos nos haga sentido, lo que haríamos es seleccionar tipos de gráficos y bueno, en este caso viene aquí predeterminado el de columnas agrupadas y vienen acá las demás, los demás tipos de gráficos de tipo de columnas que se pueden obtener y aquí pues tenemos toda la gama de gráficos que se pueden insertar en Excel, como pueden darse cuenta son bastantes, son muchísimos, ¿no? Entonces, dependiendo la información que estamos graficando, en lo que se va a ir mostrando, ¿sale? En este caso vamos a agarrar uno de columnas agrupadas, que es el primero, vamos a darle aquí a clic en aceptar y bueno, en este caso ya se creó el gráfico como tal y podemos ver que de acuerdo a la información que tenemos seleccionado, en este caso, el departamento, que en este caso dice aquí producir, panadería, charcutería, carnicería, y podemos ver que pues aquí los está clasificando como tal, ¿no? De acuerdo a lo que vio. Ahí ya puso que el vegetariano, fruta, panes, postres, sándwich, ensalada, ternera, pollo. ¿Sale? Entonces, dependiendo del el departamento, va a poner aquí también la categoría. ¿Sale? Eso es lo que está haciendo en este caso. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos seleccionado departamento? Que nada más hubiéramos seleccionado, en este caso, este rango de celdas que va de categoría hasta los meses de octubre, noviembre, diciembre. Vamos de nuevo a la pestaña a insertar, a la ficha insertar. Le podemos decir aquí que sea un gráfico igual de columnas agrupadas y en este caso, bueno, nos crea un gráfico ahora sin el departamento y podemos ver que en esta parte pues ya no aparece la subdivisión como tal, ¿no? Estaba haciéndolo por departamentos y luego por categoría, en este caso únicamente lo hicimos por categoría y ya nos muestra aquí pues el de columnas agrupadas, ¿no? Viene un tema adicional que es crear hojas de gráficos como tal. Estuve buscando algo referente en el portal de Microsoft, hasta el momento no lo he encontrado, pero es algo muy sencillo. Y también para este tema de los gráficos y que también se trabajan para el tema de la certificación de Excel experto, se manejan muchos tipos de gráficos. Viene el mismo portal de Microsoft como tal, trae toda la gama de gráficos disponibles y en este caso nos dice que son para los gráficos disponibles para todo Office. Aquí nos dice para qué versiones están y por acá podemos encontrar nuestro queridísimo Excel 2019 y ya nos dice acá, al crear un gráfico en una hoja de cálculo en Excel, en un documento de Word o en una presentación de PowerPoint, tiene muchas opciones. Si va a usar un gráfico recomendado para sus datos, uno que elija de la lista de los datos gráficos, de todos los gráficos, o uno de muestras, seleccione plantillas de gráficos, puede resultarle útil conocer un poco más sobre cada tipo de gráficos. Aquí vienen los que están para Windows, para Mac, y bueno, podemos ver que, bueno, aquí vienen los gráficos de columna. Si damos clic aquí en esta flechita, pues nos va a mostrar y nos va a explicar cada uno de esos gráficos. Viene el de líneas, circulares y anillos, de barras, de áreas, XY, dispersión y burbujas, de burbujas, cotizaciones, superficies, radiales, de rectángulos, proyección solar, histogramas, de cajas y bigotes, de cascada, de embudo, combinados, de mapa.
Estos de mapa están muy padres porque, bueno, pueden ver que nos muestra este tipo de gráficos muy padres como tal. Y bueno, viene aquí la parte de cómo puedo cambiar un gráfico. Seleccione el gráfico, haga clic en la pestaña de diseño y a continuación haga clic cambiar por el tipo de gráfico, cambiar tipo de gráfico, ¿vale? Otra parte importante es que cuando nosotros tenemos un gráfico en nuestra hoja y nosotros seleccionamos el gráfico, aparecen dos nuevas pestañas, dos nuevas fichas, pues las cuales nos van a servir precisamente para editar la información de nuestro gráfico y la configuración del mismo. ¿Sale? Eso también lo vamos a ver más adelante. Y es muy probable que hagamos una lista de reproducción única y exclusivamente para gráficos. Les comentaba que viene el tema de crear hojas de gráficos como tal. No encontré una liga que correspondiera exactamente a lo que se maneja, pero bueno, de lo que trata es que una vez que nosotros tenemos nuestro gráfico seleccionado, en la parte de la cinta de opciones, en la ficha diseño de gráfico, en, en el grupo ubicación, dice aquí mover gráfico, ¿sale? Entonces a lo mejor no cuadra mucho como crear la hoja, pero si nosotros damos clic aquí en mover gráfico, acá nos dice que lo podemos hacer en una hoja nueva. Y en este caso nos pide ahí cómo se va a llamar la hoja. Aquí en este caso nos dice que gráfico 1. Lo que podríamos poner aquí es decir gráfico por categoría, ¿no? Nada más. Categoría, ¿vale? Entonces, una vez que ya pusimos nosotros cómo se va a llamar la hoja, le damos a aceptar y en este momento, este gráfico lo va a mover a su propia hoja que se va a llamar gráfico categoría y lo pone a la izquierda de la hoja en la que estábamos trabajando, ¿sale? Y le va a poner gráfico por categoría. Entonces, en este momento ya creamos una hoja de gráfico como tal y si se dan cuenta, pues bueno, nos activa aquí las diferentes opciones diferentes grupos y diferentes opciones como tal en la pestaña diseño de gráfico y en el formato. ¿Sale? Entonces, si nosotros nos regresamos a canalizar, también este gráfico lo podemos seleccionar y le decimos mover gráfico y le decimos que a una hoja y aquí le vamos a decir que va a ser gráfico, le vamos a decir por departamento, por categoría. Bueno, no, es el máximo que nos dio para dar el nombre a la hoja. A lo mejor aquí lo vamos a poner depto y aquí ya ponemos categoría completo. Le decimos aceptar y en ese momento se mueve el gráfico a su propia hoja. ¿Vale? Entonces, con eso ya creamos dos hojas de gráfico como tal. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos regresar los gráficos a la hoja a analizar? Lo que tendríamos que hacer es, estando en la hoja del gráfico, ya está seleccionado el gráfico, en la misma pestaña de diseño de gráfico, el grupo ubicación, le decimos mover gráfico y acá nos dice objeto en, y aquí buscaríamos, por ejemplo, se llama la hoja 8 analizar, le damos clic en aceptar y en ese momento nuestro gráfico nos lo regresa para la hoja en la que estábamos trabajando y si se dan cuenta en este caso ya desapareció la hoja, vamos a mover de nuevo de regreso, vamos a decirle acá mover gráfico, objeto en, le decimos acá y también le vamos a decir que lo mueva a 8 a analizar, le decimos aceptar y en ese momento retachamos nuestro gráfico y ya no contamos con las hojas, ¿sale? Entonces aquí voy a dar control Z, control Z. Bueno, ahorita ya no permite rehacer que el movimiento a la hoja propia de un gráfico. Entonces únicamente por ejemplo, vamos a dejar vamos a moverlo a su propia hoja, vamos a dejarlo como lo teníamos al principio y le vamos a decir que aquí va a ser el gráfico eh, por categoría. Decimos aceptar y bueno, es muy sencillo el tema, quizá por ello no haya mucha documentación referente a, pero es la forma en la que se crea una hoja de gráfico. ¿Sale? Entonces, en este momento damos por terminado los temas, el temario del día de hoy, como tal. Vamos a cerrar esto de aquí y vamos a ver, se me cerró mi Word, se me pasó para la otra pantalla, acá está. Entonces ya vimos cómo se crea un gráfico y cómo se crea una hoja de gráfico. Posteriormente, en lo que les comentaba, viene la parte
de agregar series de datos a los gráficos, cambiar entre filas y columnas de los datos de origen y agregar y modificar elementos del gráfico. ¿Sale? Entonces esto lo vamos a ver en el siguiente video. Espero que les sirva mucho este de acá. Como les comentaba, vamos a hacer una lista de reproducción única y exclusivamente dedicada a los gráficos para que quede más claro estos temas. Pero en sí, son temas muy, muy sencillos los que se están tratando aquí en el nivel asociado, pero por ello vamos a hacer esta lista de reproducción. Entonces espero les sirva mucho este video y cómo aprendió a decir Terminator, hasta la vista, babies.